Queremos presentar como Gobierno, como Ministerio de Hacienda, nuestra agenda de protección del empleo, la reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las MIPYMES. Hemos conocido las cifras de actividad económica del mes de octubre. Los resultados, ustedes lo saben, son muy negativos y son preocupantes. El IMASEC anota una caída de 3,4%. Se trata de la mayor baja desde julio de 2009. Estimamos que las cifras de noviembre también serán negativas. Y con la nueva información disponible en el Ministerio de Hacienda hemos corregido a la baja el crecimiento para 2019 a un 1,4%. Y para 2020 nuestro escenario central también se reduce a un rango de crecimiento entre 1 y 1,5%. Estos no son meros números. Implican que miles de empresas y empleos están hoy en riesgo, impactando fuertemente a muchos de nuestros compatriotas. Las pequeñas y medianas empresas han sido particularmente afectadas. Por eso, a la agenda social en la que como Gobierno hemos logrado avanzar a través de acuerdos en el Congreso, se suma hoy una nueva prioridad social con sentido de urgencia: proteger el empleo. Las causas detrás de esta situación son evidentes. La violencia, los saqueos y la destrucción tienen frenada la economía, con costos enormes para los chilenos. Mientras el país no retome la cotidianidad, la actividad económica funcionará a media máquina, se producirá a media máquina, se invertirá a media máquina y se afectará al empleo. Nuestra economía tiene fundamentos sólidos, instituciones sólidas, un sector empresarial sólido y trabajadores comprometidos que quieren trabajar. Hemos estado atentos a esta compleja realidad económica, que hemos monitoreado pero que nos ha sorprendido por su magnitud y rapidez. Enfrentar la compleja situación exige de la acción del Estado a través de una política fiscal expansiva para el año 2020, que se plasme en una agenda potente de protección del empleo, de reactivación económica, de reconstrucción y de apoyo a las pymes. Esta agenda que hoy anunciamos considera medidas por 5.500 millones de dólares. Este total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por 3.025 millones de dólares, medidas de apoyo a las MIPYMES por 1.950 millones de dólares y otras iniciativas por 525 millones de dólares. Todas estas medidas son mayoritariamente transitorias, enfocadas al año 2020 y concentradas en apoyar la creación de empleos de forma directa o indirecta, vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño. Estimamos que esta agenda generará 100.000 nuevos empleos el próximo año. Como cualquier hogar chileno que enfrenta una adversidad imprevista, recurriremos a nuestros ahorros y también a nuestra capacidad de endeudamiento, aunque conscientes de que ambos elementos tienen límites que no se pueden sobrepasar. Esto podemos hacerlo gracias a años de responsabilidad fiscal de todos los gobiernos. El nuevo escenario económico y el financiamiento de esta agenda modifica el compromiso de convergencia de balance estructural vigente, que contemplaba una reducción del déficit estructural a razón del 0,2% del PIB por año, hasta llegar a un 1% del PIB de déficit estructural en 2022. Para el próximo año, la meta será distinta. Será un déficit estructural de 3% del producto, el cual se reducirá a razón de 0,5 puntos del PIB por año, llegando a un 2% de déficit estructural en 2022. En este escenario, el gasto crecerá un 9,8% real en 2020, comparado con la ley de presupuesto del año 2019. Se trata del mayor incremento desde el año 2009. Por su parte, el déficit fiscal se elevará hasta 4,4% del producto el próximo año, cifra relativamente similar al déficit de 4,3% del PIB registrado en el año 2009. Ante este escenario, las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en 16.600 millones de dólares. Ellas se financiarán con emisión de deuda por hasta 9.000 millones de dólares, según consta en la recientemente aprobada ley de presupuesto, 40% del cual será en moneda extranjera, y este monto será complementado con unos 7.600 millones que provendrán de los activos del Tesoro Público en moneda extranjera. Con esto, aproximadamente 11.000 millones del financiamiento necesario para el próximo año
corresponderá a uso de activos en moneda extranjera o emisión de deuda en moneda extranjera. Considerando una combinación de deuda y activos como fuente de financiamiento para los próximos años y dado un compromiso de convergencia hacia el balance estructural en adelante, proyectamos que la deuda pública bruta como porcentaje del PIB tenderá a estabilizarse en torno a 38% hacia fines del 2024. De acuerdo con la institucionalidad vigente, en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre se presentará una actualización de las proyecciones anuales de deuda pública que se generan con este nuevo escenario macroeconómico y fiscal, considerando las diversas fuentes de financiamiento disponibles. Sin entrar a detallar las medidas, paso ahora a señalar lo esencial de las medidas fiscales para proteger el empleo, revivir la economía, reconstruir y proteger a las pymes. En primer lugar, voy a referirme a la inversión en infraestructura y reconstrucción. La agenda que planteamos hoy día contempla inversión y reconstrucción de la infraestructura en bienes públicos dañados por un monto cercano a los 2.400 millones de dólares, los que estarán focalizados en proyectos de rápida ejecución. Entre las partidas más significativas, quisiera destacar lo siguiente. Reconstrucción, excluyendo metro, 855 millones de dólares. A eso hay que adicionar lo que es conocido, metro, por 380 millones de dólares adicionales. Proyectos de inversión en regiones, 480 millones de dólares. Construcción de viviendas, subsidios y mejora de barrios, 350 millones de dólares. Adelanto de inversión en equipamiento local, 220 millones de dólares. Tren Santiago-Melipilla, que tiene un costo total en 5 años por 1.500 millones de dólares, 200 millones de dólares por año en los próximos 2 años. Esa es la inversión que estimamos. Obras de agua potable por 200 millones de dólares. En segundo término, quisiera referirme a las medidas de protección al empleo. Primero, partiendo por la protección del empleo y un complemento salarial en caso de que existan jornadas reducidas pactadas entre empleador y trabajador. Esto para aquellas empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis. En estos casos, los trabajadores afiliados al seguro de cesantía que pacten jornadas reducidas con su empleador podrán tener un complemento de su renta desde el seguro de cesantía. Para ello, enviaremos prontamente un proyecto de ley al Congreso. En segundo término, fortaleceremos el seguro de cesantía, aumentando transitoriamente la tasa de reemplazo y flexibilizando los requisitos de elegibilidad, permitiendo de esta manera que más personas puedan acceder al beneficio en caso de quedar desempleados. Tercer ámbito de medidas, las medidas de apoyo a las MIPYMES. Adicionalmente a las medidas ya anunciadas, como la capitalización de Banco Estado, que fue aprobada por el Congreso por 500 millones de dólares, y el Fondo para Inversión y Capital de Trabajo de Corfo, FOGAIN, por 200 millones de dólares de capitalización, hoy agregamos una capitalización adicional por 100 millones de dólares al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, más conocido como FOGAPE. Todas estas medidas, el conjunto de ellas, permitirán que las empresas de menor tamaño puedan acceder a créditos por cerca de 9.000 millones de dólares en el sector financiero. Adicionalmente, y como una forma de inyectar liquidez a las MIPYMES tremendamente dañadas, se establecen las siguientes medidas. Primero, la devolución anticipada del impuesto a la renta. Para las MIPYMES que experimentaron una caída de sus ventas en octubre, dependiendo de la magnitud de esa caída, se devolverá anticipadamente entre un 20 y un 75% de sus pagos provisionales mensuales, los PPMs. Esta medida implica liberar recursos por hasta 536 millones de dólares y beneficiar a un universo de 500.000 pymes según nuestro análisis y nuestro registro. Segundo, otorgar facilidades para el pago de IVA. Para el mismo universo de pymes al que me referí, se otorgarían facilidades para el pago de IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, las que podrán ser pagadas en 12 cuotas con tasa de interés real cero y a partir de febrero del próximo año. Esta medida nuevamente implica liberar recursos que inyectan liquidez por 564 millones de dólares y beneficiará a este mismo universo de más de 500.000 pymes. Tercero, crearemos un régimen especial de donaciones para pymes de forma transitoria. Por un periodo de 18 meses se creará un régimen especial de donaciones desde la sociedad civil
y que favorecerá a las MIPYMES que sufrieron pérdidas materiales o bajas significativas en su productividad o ventas. Estas 3 medidas que acabo de señalar se ingresarán al Congreso esta semana con discusión inmediata. Por último, quisiera destacar una medida que el Ministerio de Hacienda viene trabajando de larga data, pero que me complace anunciar ahora porque llega en un momento preciso, que es el pago oportuno a proveedores del Gobierno central. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de compra y pago del Estado será integralmente digital, asegurando el pago oportuno a los proveedores de servicios en el Estado, muchos de ellos pymes. El Estado, hay que decirlo, ha sido un mal pagador, pero ese abuso se termina ahora. Comenzaremos en enero con los servicios públicos de 3 ministerios y durante el año estaremos en condiciones de cubrir a todos los servicios públicos del Estado. Quisiera a continuación referirme a la agenda social. El nuevo y necesario foco en la protección del empleo, la reactivación y la reconstrucción que he mencionado, en caso alguno anulan la construcción de una agenda social exigente pero responsable para los próximos años. Queremos ser muy claros. La agenda social concentra el foco de nuestra hoja de ruta y los mayores esfuerzos permanentes de gasto ya anunciados gracias a importantes acuerdos logrados en el Congreso y que ustedes conocen. Sin embargo, es probable que muchas de estas medidas no sean bien conocidas por todos los chilenos y chilenas, en parte porque ellas se fueron dando a conocer por parcialidades de acuerdo con la coyuntura, sin una mirada de conjunto, error que asumimos. Por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para resumirlas, para destacar aquí su importancia. Primero, en materia de pensiones, a nivel del pilar solidario estaremos beneficiando a un universo de 1.600.000 adultos mayores que se dividen aproximadamente en 975.000 adultos mayores del aporte previsional solidario y 590.000 adultos mayores que reciben la pensión básica solidaria. En materia de pilar solidario, hemos propuesto y acordado en el Congreso el mayor incremento registrado en la pensión solidaria desde la creación de este pilar en 2008. Y este esfuerzo consiste en, primero, un aumento inmediato de 50% en pensiones del pilar solidario, la pensión básica solidaria, de los adultos mayores de 80 años. Segundo, un aumento del 30% en la pensión básica solidaria de los adultos mayores de entre 75 y 79 años, alcanzando un aumento completo de 50% el año siguiente. Por último, un aumento inmediato del 25% de la pensión básica solidaria de los adultos mayores entre 65 y 75 años, que sube a 40% el año siguiente y completa un alza de 50% el año 2022, en enero del 2022. Por último, en línea con lo anterior, se establece un aumento de 50% de la APM+, que define los aportes del aporte previsional solidario. Segundo, siempre en pensiones, respecto al pilar contributivo y en una medida que beneficiará a cerca de 740.000 adultos mayores del pilar contributivo. Quisiera subrayar acá, porque esto es menos conocido, pese a estar contenido en el marco de entendimiento presupuestario logrado en el Congreso, que hemos reservado $800 millones para que una vez aprobada la reforma previsional del pilar contributivo, podamos aumentar de forma inmediata y en una proporción significativa las pensiones de los chilenos de clase media del pilar contributivo. Se trata de una transferencia transitoria por 2 años que permite acelerar la transición del componente solidario de pensiones una vez aprobada esta ley. Eso respecto a pensiones. Déjeme referirme al transporte del adulto mayor. Como es sabido, se ha acordado y se ha aprobado, incluida en el presupuesto de este año, una rebaja nacional a la mitad, es decir, un 50% en la tarifa del transporte para mayores de 65 años, medida que beneficia a un universo de casi 2 millones de adultos mayores a lo largo de todo Chile. Ingreso mínimo. Como ustedes saben, en el Congreso se discute un proyecto de ingreso mínimo que plantea un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos brutos, una medida que estimamos beneficiará a casi 500.000 personas. Se trata de una medida que entrega un subsidio directo al trabajador, lo recalco, al trabajador, sin discriminarlo por dónde trabaja y que es particularmente importante en el periodo económico adverso que enfrentamos.
Queremos decir acá que manifestamos nuestra voluntad a conversar para mejorar el proyecto actual, de eso se trata, y de esta forma lograr su rápida aprobación en beneficio de miles de trabajadores y trabajadoras de Chile. Destacar además lo que se ha avanzado en materia de rebaja del precio de los medicamentos con el objetivo que disminuyan a los niveles de otros países. Hemos acordado reformas potentes en esta materia, en materia de medicamentos, un sector clave donde han existido abusos, particularmente afectando a los chilenos de menores recursos. Estos abusos, lo decimos con claridad, no tienen justificación y definitivamente no seguirán ocurriendo. Además de una serie de iniciativas contenidas en la Ley de Fármacos 2, en discusión en el Congreso, hemos acordado, y esta es una medida nueva en el Parlamento, que Senabast compre masivamente remedios a menor precio y pueda venderlos a cualquier persona natural, con entrega directa en su domicilio. Este cambio de paradigma tomará algún tiempo en implementarse, como es fácil de comprender, pero lo haremos con sentido de urgencia, porque es una medida que revolucionará el sector de medicamentos e implicará rebaja de precios sustantivas que aliviarán el bolsillo de todos los chilenos y chilenas. Como resumen de esta agenda social y el punto que me interesa remarcar, hemos tenido, decía yo, medidas que se han conocido de a poco, a gotas, y es el momento de empaquetarlas, de conocerlas con una visión de conjunto. En definitiva, todas las medidas que he mencionado, las medidas de la agenda social, implican un esfuerzo financiero muy importante que denota un claro cambio de prioridades en la dirección correcta y en la voluntad de dar solución a un conjunto de urgencias sociales. Se trata de un gasto total superior, y lo subrayo, a los $5.000 millones entre 2020 y 2022. $5.000 millones entre 2020 y 2022. Quisiera terminar estas palabras con un llamado, con una mención, una invitación a construir una hoja de ruta social compartida. Siempre en la agenda social. Durante muchos años nos fuimos capaces de ver y empatizar a cabalidad con sentidas demandas en materia de pensiones, transporte, salud, remedios, ingresos laborales mínimos, entre otros. Es hora de reconocer esta omisión por parte de todos quienes somos o hemos sido autoridades. De lo que se trata ahora es de enmendar definitivamente el rumbo y trazar una hoja de ruta social compartida que nos permita seguir avanzando de forma creíble y responsable. No podemos volver a fallar aquí ni deshonrar las expectativas que los chilenos y chilenas depositan en nosotros. En lo que sigue, los sucesivos gobiernos deberán comprometerse a mantener y profundizar esta hoja de ruta social de forma clara en el tiempo, de forma transparente de cara a la ciudadanía y con hitos verificables en el tiempo. Creemos que los chilenos y chilenas entienden las limitaciones para no poder hacer todo lo que quisiéramos hoy de una sola vez, pero no entenderían que no pudiéramos seguir avanzando mañana. Esta agenda, esta hoja de ruta social compartida debe ser una prioridad. Y es por eso que la invitación abierta, dialogante y de buena fe es a que busquemos un acuerdo y un compromiso de cara a la ciudadanía sobre cómo seguir avanzando en este necesario recorrido en los años a venir. Se trata de construir juntos esta hoja de ruta reformista para avanzar decididamente hacia un país más justo, solidario, con menos abusos y que aspira a que nos reconozcamos como iguales en trato y dignidad. Pero ello debe hacerse con responsabilidad, debe hacerse con exigente gradualidad en lugar de saltos al vacío. Se trata, en definitiva, de tener un reformismo gradualista. Pero para avanzar en esta dirección es vital también restablecer la senda de crecimiento, lo que a su vez requiere el compromiso de todos y todas de buscar un acuerdo que condene sin tapujos y ponga fin a la violencia y a los trastornos que hemos vivido. Es un deber de todos los chilenos y chilenas, y no solo de quienes somos autoridades, porque no nos engañemos, sin crecimiento económico se hacen inalcanzables los avances sociales que queremos en pos de un Chile más unido y en que todos participemos de mejor forma del desarrollo.